Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Así que gloria a nuestro Dios porque nos permite poder presentar su palabra a través de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos, hermanos, a este canal donde nuestro objetivo es predicar la verdad presente, la sana doctrina y predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. En esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, para iniciar o antes de iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, alabado y grandecido sea su nombre. Gracias porque nos permites poder presentar el repaso de la lección. Te rogamos, Señor, de que nos des esa sabiduría para poder entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar el repaso de la lección. Así que concéntrese, tomen apuntes, tomen sus Biblias y la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar es la lección número 3. Trae como título Monumentos de la Gracia o Monumentos de Gracia. Es interesante que la lección de este trimestre viene hablando de cada tema de la gracia de Dios. Ahora, el libro de Josué, y de paso toda la Biblia, habla de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros, adventistas, no creemos como las iglesias protestantes que creen de que la gracia inició desde la cruz hacia adelante. Los adventistas creemos lo que dice la Biblia completa, que la gracia inició antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia. En este caso, cuando analizamos la historia en el libro de Josué, vemos la gracia de Dios manifestada con el pueblo de Israel. Y estas historias vamos a ver de que son historias que nos ayudan a entender el plan de salvación y cómo Dios a través de Cristo nos salva por gracia. Cuando leemos estas historias tenemos que recordar que esas historias prefiguran el plan de salvación en Cristo Jesús porque Cristo es el centro de las Escrituras. Ahora, me llamó la atención el título Monumentos de Gracia. Hermanos, ¿qué es gracia? Noten que aquí se habla de un monumento de gracia. Significa que tenemos que saber qué es gracia. Gracia es el don o favor inmerecido de Dios que otorga al pecador arrepentido. La gracia de Dios es un punto crucial en el libro de Josué. O sea, cuando analizamos y estudiamos el libro de Josué, estamos analizando la gracia de Dios. Y vamos a ver de que todos esos eventos descritos en el libro de Josué revelan la gracia de Dios en el plan de salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y por gracia Dios hizo milagros y maravillas con el pueblo de Israel, en este caso en los días de Josué. El versículo para memorizar está en Josué capítulo 4, versículos 23 al 24. Josué capítulo 4, versículos 23 al 24 dice así: Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasáramos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Noten que Josué recuerda las proezas que Dios hizo con Israel y una de esas es secar el mar Rojo. Y aquí Josué lo aplica al acontecimiento de que el pueblo de Israel iba a pasar el río Jordán. Y noten cómo dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Noten que el objetivo de estas maravillas, el objetivo de estos milagros
que son gracia para Israel era que todo el mundo conociese a Jehová, el Salvador de Israel. Y dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. O sea que esto tenía un propósito, y era que las naciones, los gentiles, conociesen a Jehová, ese Dios de Israel. Noten, hermanos, qué interesante cuando leemos estas historias. No son solamente historias, hermanos. Recordemos de que cada historia es un evangelio compacto en historias y símbolos. Todo esto nos representa cómo Cristo en la cruz derramó su sangre preciosa para salvarnos a nosotros. Y eso es gracia. Vamos a ver también cómo los seres humanos somos propensos a olvidarnos de cosas importantes. Aquí la lección viene haciendo una comparación de que nosotros como seres humanos somos propensos a olvidarnos de cosas importantes. Nos olvidamos aquí la lección viene hablando hace una comparación de una persona que por salir a la carrera dejó la matrícula del carro en su oficina. Y un soldado, un policía de tránsito le puso una esquela haciéndole recordar de que esas cosas importantes no se pueden olvidar. La lección lo aplica a la vida espiritual. Tenemos un peligro, afrontamos un peligro cuando nos olvidamos de las maravillas y proezas que Dios ha hecho para con nosotros. Somos tan mal agradecidos que nos olvidamos al instante de los grandes milagros que Dios ha hecho para con nosotros, para con nuestra familia. Algunas veces nosotros estamos tan ciegos que no podemos ver las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Muchas veces el ajetreo, la vanidad de este mundo nos hace olvidar quién es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros. Vamos a ver en esta semana que esto mismo pasó con Israel. Aquí dice la lección que muchas veces nos olvidamos aún de nuestra vida espiritual y después cosechamos las consecuencias. Noten, olvidarse de nuestra vida espiritual. Sí, nos olvidamos de estudiar la lección de escuela sabática, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de estudiar la Biblia, nos olvidamos de congregarnos y de muchas cosas que son de beneficio para nuestra vida espiritual, y por eso muchas veces cosechamos lo que sembramos. Y eso viene plasmando la lección. Y dice, hoy esta semana analizaremos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de estas o de esa experiencia del peligro de olvidarse de las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros. Pasemos el día domingo, el cruce del Jordán. Recordemos, hermanos, de que Josué y Moisés tienen mucho en común. Dios usó a Moisés para abrir el Mar Rojo y ser libertados de Faraón. Vamos a ver de que Dios ahora, en los días de Josué, iba a hacer una maravilla. Dios iba a abrir el Jordán para que Israel pasase y tomase la tierra prometida. Vamos a ver de que en este día domingo, Israel hoy está cerca de la frontera de Canaán, pero antes de llegar a la Canaán, tenía que cruzar el Jordán, y Dios le da instrucciones para poder pasar el Jordán. Noten qué interesante. Quiero que nos imaginemos esta escena. Israel está cerca de la frontera de Canaán, pero necesitan pasar el Jordán, es un río. Pero ahora Dios le da instrucciones a Israel. Dios, a través de Josué, da instrucciones a Israel. Saben, hermanos, que nosotros los seres humanos somos así también, que no nos gusta recibir instrucciones. No nos gusta que nadie nos corrija. No nos gusta
que nadie nos diga nada. Y la condición para que Israel pasase el Jordán y tomase la tierra prometida, como Dios lo había dicho, no como Israel lo quería hacer, habían condiciones. Una de esas era poder seguir las instrucciones que Dios iba a dar a través de Josué. Y la otra era que el pueblo tenía que santificarse. Noten qué interesante lo que dice Josué capítulo 3, versículo 1 al 3. Recordemos, hermanos, no lo olvidemos. Esto está pasando cerca de la frontera de Canaán, pero tenían que pasar el Jordán. Y dice acá el texto bíblico: Josué se levantó de mañana, noten, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y noten cómo dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, o sea que estuvieron ahí 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, noten cómo dice, y marcharéis en pos de ella, en pos de el arca del pacto, que los sacerdotes levitas la iban a llevar. O sea, lo que está pasando aquí, la instrucción que Dios le dio a Israel, era que para pasar el Jordán, quienes iban a ir adelante eran los levitas, cargando el arca del pacto. Recordemos y no los olvidemos de que el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. No era que iban a seguir simplemente un cofre, sino que allí se manifestaba la presencia de Dios. En otras palabras, Israel iba a seguir a Dios. Las instrucciones, en otras palabras, eran seguir a Dios para poder pasar el Jordán. Ahora, es interesante que en estos textos bíblicos se presenta un paralelo entre lo que Dios hizo con Israel en cruzar el Mar Rojo y lo que iba a hacer Dios en que Israel pasase en el Jordán. Así como Dios hizo que Israel cruzara el Mar Rojo y librarlos de Egipto y del faraón, Dios también les daría la victoria en cruzar el Jordán para llegar a Canaán. Dios siempre da condiciones para que recibamos sus bendiciones. ¿Cuál era la condición acá? Israel tenía que confiar en Dios y seguir las instrucciones. Y dice el texto que ellos estuvieron meditando 3 días. Ahí estuvieron, dice el texto, que ahí reposaron por 3 días. Ahora, ¿por qué era importante estar meditando durante 3 días? Porque el texto dice que después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y dijeron lo que tenían que hacer, todo Israel. Ahora, ¿cuál es la clave de estar reposando 3 días allí antes de cruzar el Jordán? Lo que podemos aprender acá, una lección espiritual. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sensato y espiritual. El pueblo de Dios nunca tiene que hacer las cosas alocadamente, ni por emoción ni por presunción. Tenemos que meditar en Dios, tenemos que meditar en sus promesas, tenemos que saber perfectamente lo que tenemos que hacer. Hay que meditar, porque el propósito de Dios de que Israel tuviese 3 días allí, a las orillas del Jordán, era para que el pueblo confiara en Dios plenamente, que meditaran en esa promesa, que meditaran en todo lo que Dios había dicho, que meditaran en todos los milagros que Dios había hecho anteriormente usando a Moisés. Tanto milagro que Dios hizo con Israel. Les dio maná, les dio agua, los libertó de Egipto con mano poderosa. Abrieron el Mar Rojo por el poder de Dios. El pueblo tenía que meditar en todo eso. Y esos 3 días sirvieron para meditar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, antes de emprender algo en la iglesia? Por ejemplo, si vamos a ir a hacer la obra misionera, hay que pensar, hay que meditar. Si queremos emprender un negocio,
Hay que meditar, pensar. Este tema de meditar tiene que ver con pensar, razonar, para que las cosas las hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jóvenes, si se quieren casar, mediten primero. No lo hagan por emoción o por presunción. No confundamos, hermanos, emoción con amor. No confundamos obsesión con amor. Hay que meditar. Cualquier cosa que nosotros hagamos en esta vida, tenemos que meditar, reposar, pensar, nunca actuar por emociones o impulsos. Siempre debemos confiar en Dios. Ahora vamos a ver de que después de que Israel estuvo 3 días allí, dice que Israel emprendió la tarea. Ahora tenían que seguir las instrucciones, seguir a los levitas con el arca del pacto. El arca representaba la presencia de Dios. Tenemos que dejar que Dios vaya delante de nosotros. No los precipitemos, no hagamos las cosas por presunción. Permitamos de que Dios actúe. Algunas veces en la desesperación queremos que las cosas se hagan así como queremos al instante. No sabemos, hermanos, que el tiempo de Dios es otro. Dejemos que Dios vaya adelante. La instrucción era que Israel siguiese a los levitas junto con el arca del pacto. Si hacían eso, iban a tener éxito. Ahora vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 3, versículo 3 al 4. Josué capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino a donde deben de ir. Hermanos, en el mundo hay muchos caminos. El diablo nos ofrece placeres y vanidad, pero Dios nos ofrece solamente un camino y es el camino de la vida eterna. Permitamos de que Cristo vaya al frente de nuestros planes. Permitamos de que Cristo sea nuestro capitán y que dirija nuestro barco. Y eso es lo que Dios está diciéndole acá a Israel. Y Dios le está diciendo, lo que van a experimentar es algo que ustedes no conocen. Por lo tanto, confíen en lo que yo les estoy diciendo. Confíen en seguir a los levitas junto con el arca del pacto. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. O sea, tenían que estar lejos del arca del pacto. No tenían que acercarse al arca del pacto, pero sí tenían que seguir a los levitas que llevaban el arca del pacto para poder cruzar el Jordán. Y dice acá, el milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que sí podían confiar en la promesa de Dios de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra, porque después de que cruzaran el Jordán iban a empezar las batallas con las tribus cananeas, con los jebuseos, con los amorreos, con los cananeos. Pero Israel tenía que confiar y seguir las instrucciones de parte de Dios. Hermanos, vamos a ver también más adelante que una de esas condiciones también era que el pueblo se santificara para que Dios actuara en favor de Israel en milagros, prodigios y maravillas. Israel tenía que también santificarse. Vamos a ver eso más adelante. Pasemos el día lunes, el Dios de las maravillas. Ahora, ¿qué es maravilla? Dios hace maravilla. Una maravilla es una cosa impresionante, pero para recibir esas maravillas hay que confiar en Dios. Ahora, ¿qué es una maravilla según la RAE? Suceso o caso extraordinario que causan admiración. La condición era santificarse. Noten, Dios iba a hacer maravillas con Israel.
¿Cuál era esa maravilla? En ese instante era cruzar el río Jordán. Dios iba a detener las aguas, iba a estancar las aguas del río para que Israel pasase al otro lado del Jordán. Pero noten cómo dice Josué capítulo 3, versículos 5 al 6, hablando de las maravillas que Dios iba a hacer, un milagro sorprendente. Claro, hermanos, eso es un milagro sorprendente. Los milagros no se pueden explicar, simplemente se aceptan. Imagínense, hermanos, que se abra un mar, que se detengan las aguas de un río para pasar en seco. Eso yo no lo puedo explicar, simplemente se puede aceptar. Ese es un milagro que solo el Todopoderoso lo puede hacer. Dice aquí Josué, capítulo 3, versículos 5 al 6. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Oh, interesante, hermano. Aparte de confiar en las promesas de Dios y de meditar en las promesas de Dios, ¿qué tenía que hacer el pueblo antes de cruzar el Jordán? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Recordemos, hermanos, de que el arca del pacto era una representación del trono de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Y dentro del arca estaba la ley de Dios. Esa ley que dice Pablo que es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Por lo tanto, el pueblo, para poder estar en armonía con esa ley santa, justa y buena que contenía el arca del pacto, el pueblo tenía que santificarse. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hermanos, es importante este punto que voy a decir. Y necesito que los maestros de escuela sabática lo puedan explicar. Hermanos, para poder recibir las bendiciones de Dios, muchas veces pedimos las cosas y no se nos conceden como nosotros queremos. Dios sabe cuándo va a cumplir esa respuesta. Dios sabe cuándo va a contestar esa oración. Pero muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones. No es porque pedimos mal, dice Santiago. Muchas veces pedimos mal. Pero muchas veces Dios no contesta las oraciones. Es porque no vivimos en armonía con esa ley santa, justa y buena. Muchas veces solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en aprieto, cuando estamos pasando por un problema grave, nos acordamos de Dios. Y Dios no es un Dios de necesidades. Dios no es un sirviente. Por eso Israel tenía que conocer perfectamente esto, que para que Dios hiciese maravillas en favor de ellos, el pueblo tenía que cumplir una condición antes, y era santificarse. Santificarse, dice aquí el texto, porque Jehová hará mañana maravilla. Santificarse. Ahora, ¿qué es santificarse? El término, aquí dice la lección, el término traducido como santificar, Josué 3:5, o consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguía el sacerdote antes de comenzar su servicio en el santuario. Éxodo 28:41 y Éxodo 29:1. Y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Éxodo 19:10 y versículo 14. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. Hermanos, ¿noten qué significa santificarse? El abandono del pecado. Hermanos, si queremos de que Dios haga un milagro en nosotros, si queremos que Dios nos bendiga en esta tierra, hay condiciones. Tenemos que ser santos como Él es santo. Y esta era la condición de Israel. Para que Dios abriese esas aguas o para que Dios deteniese esas aguas del Jordán, el pueblo un día antes tenía que santificarse. Ahora, Dios hace el día siguiente esa maravilla de abrir o de detener las aguas del Jordán.
Josué capítulo 3, versículo 13. Noten. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienta en las aguas del Jordán. Noten, o sea, cuando los pies de los levitas tocaron las aguas del Jordán que llevaban el arca, porque los levitas iban por delante, Israel iba desde lejos, pero detrás. Dice que las aguas que, noten, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, o sea, toquen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. O sea que las aguas que venían, la corriente se detuvo y el pueblo de Israel pasó en seco al otro lado. Esa era la enorme maravilla que Israel iba a ver, porque Israel anteriormente se había santificado. Muchas veces hay hermanos que me dicen, hermano, ¿por qué será que Dios no contesta mi oración? Llevo años y años pidiendo por un milagro. Mi respuesta es la siguiente: Dios tiene su tiempo. La palabra de Dios dice, mis pensamientos no son como los tuyos. Muchas veces Dios no contesta las oraciones porque estamos pidiendo mal. Otras veces Dios no contesta las oraciones que le hemos hecho porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos rebeldes, no somos fieles en los diezmos y las ofrendas, no somos fieles en obedecer sus mandamientos, no somos fieles en hacer lo que Dios pide que hagamos. ¿Y cómo queremos ser bendecidos por Dios? ¿Cómo Dios nos va a dar lo que pedimos si sabe que no lo merecemos? Para recibir todas las promesas de Dios hay condiciones. Aquí dice, una de esas es santificarse. Ahora, noten los versículos 14 y 15 del capítulo 3, ahí mismo. Los versículos 14 al 15, noten lo que pasa hoy. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, pasaron cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron las aguas del Jordán. Y así el pueblo pasó. Muchas veces queremos ver las maravillas de Dios en nosotros, pero no queremos santificarnos. Recordemos que la condición para que el pueblo viese maravillas el día siguiente, tenían que santificarse, aparte de meditar y confiar en las promesas de Dios. No nos olvidemos, hermano, si queremos de que Dios escuche nuestras peticiones, si queremos de que Dios haga maravillas en nosotros, si queremos de que Dios detenga las aguas que representan hoy problemas, muchedumbres, vicisitudes, pruebas que se nos vienen a nosotros, problemas representan las aguas. Si queremos de que Dios detenga las aguas, confiemos en Dios, santifiquémonos, consagremos nuestra vida, seamos fieles, aún hasta lo más poco. Cristo dijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere que seamos hijos verdaderamente fieles. Si Él nos pide eso, es que podemos hacerlo. Porque si no pudiésemos hacer, entonces Dios fuera un Dios injusto. Pero si Dios nos dice que podemos ser santos en esta tierra, significa que sí podemos, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Pasemos al día martes. Recuerda. Noten, ahora vamos a ver de que esta palabra recuerda. Ahora, ¿qué es recordar? Siempre me gusta usar el diccionario. Recordar, dice, es pasar a tener en la mente algo del pasado. O sea, traer a la mente algo del pasado.
Recuerda, Israel, las cosas maravillosas que Dios hizo contigo en el pasado. Recuerda, escuchen hermano, en lugar de Israel pongámonos nosotros. Me voy a poner yo en lugar de Israel. Recuerda, Rafael, las maravillas que Dios hizo contigo en el tiempo pasado. Saben, hermanos, que yo agradezco a Dios porque Dios me ha librado de muchos peligros. Agradezco a Dios de que me rescató y me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y no me olvido de eso, no me tengo que olvidar, porque si me olvido, puedo caer en eso mismo. Dios me sacó del fuego, Dios me sacó del espiritismo, Dios me sacó de las calles, Dios me sacó de la maldad, Dios me sacó de los vicios de todo tipo. Recuerda. Y este es el mensaje de Dios para con Israel. Recuerda. Y para no olvidarse de esa maravilla que Dios hizo, de esas maravillas que Dios hizo con Israel en el pasado, Dios le dice a Israel: cada representante de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, recojan una piedra, o sea, 12 piedras por todas, como recordativo, como una señal de no olvidarse lo que Dios hizo por ustedes, de lo que yo hice por ustedes en el tiempo pasado. Dice que Israel recogió 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Eran 12 tribus, 12 piedras. Dice la Biblia que estas piedras se iban a hacer como un recordativo, como un memorial, porque estas piedras sirvieron para hacer un altar ya cuando estuviesen en Canaán. El objetivo de esas piedras es que iban a ser una señal recordativa del milagro y las proezas que Dios hizo con Israel en hacerlo pasar por el Jordán. Noten, por eso que dice la lección, recuerda. Noten como dice Josué, capítulo 4, versículos 2 al 7. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde estás firme, los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, o sea que iban a ser 12 piedras. Y les dijo Josué: pasad delante del arca del pacto de vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las 12 tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. O sea, iba a ser un recordativo. Esas piedras iban a ser un recordativo, un memorial de lo que Dios había hecho, de esa maravilla de detener las aguas del Jordán para que Israel pasase. Una señal es un recordativo. ¿Saben? Cuando estaba leyendo esta lección o cuando la estaba estudiando, me recordé del mandamiento del sábado que dice: acuérdate. Esa palabra acordarse es una señal que trae memoria algo del pasado. Acuérdate. Noten cuando los niños preguntaron a sus padres: ¿qué es esto? Ellos iban a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Era un recordativo para que no se fuesen a olvidar de las maravillas. No sé qué tipo de testimonio tengas tú, pero sí te diré algo. Si quieres permanecer firme en la fe, no te olvides de dónde Dios te rescató. No sé si Dios te sacó del alcoholismo, hermano. No sé si Dios te sacó de la pobreza, de la miseria. No sé de dónde Dios te sacó. Recuerda de que por misericordia estamos acá. Si Dios no tuviese misericordia por cada uno de nosotros, yo en lo personal digo, quizás estuviese muerto. Quizás ustedes no me hubieran conocido jamás. Y retomo las palabras de Pablo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice la lección de acá, de este día, ¿cuál era el objetivo de estas 12 piedras? Con estas 12 piedras construyeron un altar conmemorativo en Canaán. En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial
que recordara a cada generación posterior el milagro de atravesar el Jordán. Dice la historia, la Biblia lo dice también eso, de que esas piedras las llevaron hasta cuando estaban en Canaán. Cuando llegaron a Canaán, ahí construyeron un altar, y ese altar era como un memorial para que no se olvidaran de lo que Dios hizo con Israel en la travesía del Jordán. Eso dice Josué, capítulo 4, versículo 5, y después nos pasamos al versículo 20 hasta el 22. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las 12 tribus de Israel. Y dice el versículo 20 al 22. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Noten, hermanos, sin necesidad de Biblia, los padres iban a predicar el evangelio a sus hijos con un testimonio vívido, con algo que experimentaron en carne propia: pasar el Jordán en seco. Esa fue una gran maravilla de Dios, porque tenemos un Dios de milagro, tenemos un Dios de maravilla, tenemos un Dios de proeza, tenemos un Dios todopoderoso que puede bendecirnos hasta lo sumo. Cuán importante es recordar. La lección de escuela sabática ahora la aplica a la iglesia. Noten, como iglesia nunca tenemos que olvidarnos. El altar que Josué hizo con esas piedras en Gilgal era un memorial de lo que Dios hizo con Israel en el Jordán. Saben que esto lo podemos aplicar a la iglesia, a cada uno de nosotros. Sabe que yo meditando en esta lección, porque yo cuando medito en la lección y cuando medito en algún tema de la Biblia, se me vienen muchos ejemplos. Por ejemplo, en la vida cotidiana podemos también recordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada instante, cada día podemos recordarnos. Por ejemplo, yo he sacado aquí una lista de cómo debemos de recordarnos quiénes somos y de dónde Dios nos rescató. Por ejemplo, esto lo voy a aplicar a mi vida. Ejemplos de cómo muchas veces no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, llegué a amar mis zapatos cuando recordé de que otros no tenían pies. Algunas veces nos quejamos porque los zapatos están rotos, o porque quizás tenemos solamente un par de zapatos y se nos olvida de que hay otros que no tienen ni tan siquiera pies ni manos. Terrible, hermano. Nos quejamos por pequeñeces. Llegué a amar, noten, llegué a amar mi cama cuando recordé que otros no tenían ni tan siquiera dónde dormir. Hay personas que duermen en la calle. Hay personas que duermen detrás de los puentes. Llegué a amar mi cama y le di gracias a Dios por tener una cama, porque recordé de que hay otras personas que no tienen dónde dormir. Duermen en los portales de las ciudades y de las casas, en cartones, en bolsas plásticas, soportando las lluvias y las inclemencias del tiempo. Y muchas veces nosotros murmuramos por lo que tenemos. Pero llegué a amar mi cama cuando recordé de que otros no tenían dónde dormir. Llegué a conformarme con el plato de comida que mi linda madre me servía, aunque era una comida humilde, pero llegué a amarla cuando recordé de que otras personas no tienen ni un bocado que comer. Una vez vi un reportaje donde en África una mujer, en la desesperación de que sus hijos estaban muriendo de hambre, allá aparecían imágenes donde sopilotes y buitres estaban esperando que el niño muriera para devorárselo. Niños que mueren de hambre. En ese reportaje miraba como una madre, en esas regiones donde no hay comida, África, tribus donde no hay comida, una madre haciendo un hueco en la tierra para poder escarbar y hallar tierra más suavecita, porque cuando se escarba hay tierra más suavecita. Y me impactó que esa tierra era para poderle hacer tortillas de tierra y darle a comer al niño.
tortillas de tierra. Qué terrible, hermano. Y aparecía también ahí un niño esperando que una vaca, y esto no es ninguna exageración, en otros países la gente se muere de hambre. El niño esperando, apareció una imagen donde el niño estaba esperando que una vaca orinara para poder beberse los orines de la gran sed que experimentan en esos lugares. Otros haciendo sandalias de botellas de plástico, de botellas de gaseosa, haciendo sandalia. Imagínense, hermano, pobreza, terrible. Esas piedras eran para no olvidarse. Lastimosamente vamos a ver el día miércoles que Israel se olvidó. Imagínense, hermano, cómo es el ser humano El ser humano, hermanos, es desagradecido. Somos desagradecidos. Mira, hermano, cuando estamos en aprieto, queremos de que Dios nos bendiga. Y mire la misericordia de Dios. Yo conocí una hermana, que esta hermana tenía una enfermedad crónica. Y en su enfermedad ya andaba en silla de ruedas. Esta hermana aceptó el evangelio, aceptó los estudios bíblicos y se bautizó. Y saben, hermanos, que la hermana, después de mucho tiempo, empezó a mejorar su salud. Dios la bendijo, la restauró. Pero saben, hermanos, que esta hermana, en lugar de agradecerle a Dios, se fue para el mundo, al solo que se recuperó de esa enfermedad. Así hay muchos casos. En la iglesia puede pasar eso con nosotros. No tardamos en olvidarnos de Dios. Se nos olvida las bendiciones que Dios nos ha dado. Se nos olvida que ese carro que tenemos, ese trabajo que tenemos, esa casa que tenemos, Dios la ha dado. Y así como Dios la ha dado, la puede quitar. Yo conozco gente que tiene por un tiempo y hoy ya no tiene nada. La vida, hermanos, es una vanidad. La vida es una subida y una bajada. Hoy estamos arriba y hoy podemos bajar. Seamos humildes, no nos creamos vanagloriosos, no nos jactemos, no seamos vanidosos, porque todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y esto pasó con Israel, se olvidó. De esto viene hablando el día miércoles. Aquí vemos lo contrario de recordar. Somos propensos a olvidarnos. La generación que había visto estas maravillas del Jordán y de todo lo demás, se olvidaron. Esa generación que estaba aún viva, se olvidaron. Que Dios nos bendiga tanto como lo hizo con Israel y que nos olvidemos. Mal agradecido, hasta el límite. Esto dice Salmos 78, versículos 10 al 11. Noten que las piedras eran para recordar. Aún así se olvidaron. Las 12 piedras eran un memorial de que Dios hizo pasar a Israel en el Jordán. Las 12 piedras eran para recordar la gracia salvadora de Dios. Pero Israel después que se olvidó. Salmo 78, versículos 10 al 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de las obras de Dios, se olvidaron de las maravillas de Dios, se olvidaron de la ley de Dios. Noten, el pueblo de Dios, que había visto con sus ojos esas maravillas, se olvidaron. No se las contaron, se olvidaron de lo que habían visto, se olvidaron de la ley de Dios. ¿Saben, hermanos? Dice un dicho que el que no tiene, cuando llega a tener, se hace loco. Se olvidaron. Gente que las cosas materiales la hace cambiar. Gente que cambia cuando tiene algo. Se olvidaron. Israel se olvidó por completo de la ley y de las maravillas de Dios. Y esto, hermanos, ya había sido advertido por Dios a Israel. Saben de que Dios constantemente le decía esto a Israel: no se olviden de él. No se olviden. No permitan que se hagan materialistas. No permitan que los afanes de este mundo hagan que se olviden del Creador. No permitas, hermano, que un carro se olvide, nos olvidemos por un carro de Dios. No permitas que por los bienes terrenales te
te olvides de Dios. No permitas que la fama haga que te olvides de Dios. No permitas que aún los talentos que Dios te ha dado haga que te olvides de Dios. Y esto era bien importante para Dios. Por eso es que constantemente le recordaba a Israel de que no se fuese a olvidar. Porque olvidarnos de las promesas de Dios y olvidarnos de las maravillas de Dios y olvidarnos de nuestra vida espiritual y de nuestra preparación espiritual y de quiénes somos puede traer consecuencias terribles. Ahora voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 19. Noten cómo Dios le constantemente aquí repite la palabra que no se olvide Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. No te olvides. No te olvides, adventista, de que Dios tiene sus mandamientos. No te olvides de que Dios nos pide que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. No te olvides de que somos un pueblo peculiar para predicar un mensaje distintivo. No te olvides, iglesia, que tenemos una misión de predicar. No te olvides, iglesia, que somos una iglesia profética. No te olvides, iglesia, que somos un pueblo distintivo. No te olvides, iglesia, que tenemos una identidad profética. No nos olvidemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, noten, aquí está el peligro. No suceda que comas y te sacien, edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen. O sea, seremos prósperos. Esto es cuando alguien prospera materialmente. Noten que prosperar materialmente no significa que es lo mismo prosperar espiritualmente. Aquí está hablando materialmente porque el énfasis acá de Dios es advertir que muchas veces lo material hace que nos olvidemos de Dios. El negocio, el matrimonio. Mire qué cosas buenas nos apartan de Dios. Saben de que las cosas buenas, muchos nos perderemos por hacer cosas buenas. Hay una parábola donde, yo creo que es la parábola de la boda. El padre de familia mandó a convidar a los convidados a la boda y unos dijeron, he comprado un ayón de buey. No fue. Noten, por algo bueno se perdió. Otro dijo, me he casado, no puedo ir. Otro dijo, he comprado una hacienda, no puedo ir. Por cosas buenas se perdieron. El problema es cuando lo bueno lo convertimos en nuestro ídolo y nos olvidamos de Dios y de sus mandamientos. Aquí dice, no sea que multiplicándote el oro, las vacas y las ovejas, te olvides y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que hizo caminar por un desierto grande y espantoso, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Noten que aquí está hablando de las maravillas de Dios, que no se fuese a olvidar Israel de eso, que te cuidó de los escorpiones y de sed, dándote agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Y dice que te sustentó con maná en el desierto. Noten cómo Dios está recordando a Israel todas las maravillas que Dios hizo. Noten, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate, noten esta expresión, es la misma que se usa en el cuarto mandamiento, acuérdate, porque el sábado es un antídoto contra la idolatría, que no nos olvidemos de que Dios es el creador. Aquí se usa la misma palabra, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Hermano, si usted tiene hoy dinero, es porque Dios le ha dado la fuerza para hacerlo. Y dice el texto claramente, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Mas si llegares a olvidarte, noten, ahí está la consecuencia peligrosa de olvidarnos. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y te olvidares de sus mandamientos y vas en pos de otros dioses ajenos y les sirvieren a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceráis o pereceréis. ¿Saben, hermanos? Yo explicaba esto, de que Dios no es que Dios quiera el mal para nosotros. Lo que pasa es que cosechamos lo que sembramos. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dios no se complace en hacernos daño, porque Dios es un Dios misericordioso. Quienes se hacen daño somos nosotros mismos, cuando cosechamos lo que sembramos. El peligro de olvidarnos de Dios es que tarde o temprano, cuando nos apartamos del camino de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Hermanos, es terrible ver cómo esto está abundando en el pueblo de Dios. Nos hemos vuelto materialistas. ¿Por qué nos congregamos en sábado? ¿Por qué ya no queremos congregarnos en sábado? Porque preferimos ir a trabajar materialista. Por una simple cosa ya no nos congregamos, ya no queremos guardar el sábado, ya no queremos guardar los mandamientos. Nos olvidamos. Y ahí vienen las consecuencias. Y algunas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos olvidamos de que nos apartamos del camino de Dios. Y aquí dice, si te olvidas, de cierto pereceréis. Aquí dice la lección, y lo aplica la iglesia hoy. El olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias, incluso hoy. Si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiar, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como corporativa, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. ¿Por qué muchas iglesias adventistas parecen iglesias pentecostales? Porque se olvidaron de que tenemos un mensaje profético, de que tenemos una misión, de que tenemos una identidad y que somos un pueblo distintivo. No nos olvidemos, porque mire qué importante es no olvidarse. Lastimosamente Israel eso hizo. Se olvidó de las maravillas de Dios. Se olvidó de todo lo bueno que Dios había hecho con Israel. El día jueves dice, más allá del Jordán. El énfasis del día jueves es presentar de que estas historias que acabamos de analizar, estas historias prefiguran el plan de salvación en Cristo y también con nosotros. Son historias que se cumplen con Cristo, pero tienen una repercusión con la iglesia, con nosotros, porque son historias tipológicas. Noten que cuando Cristo se bautizó, fue en el Jordán, el mismo río Jordán. Recuerden, ese Jordán que Dios lo detuvo para que Israel pasase en los tiempos de Josué, es donde Cristo se bautizó. Noten cómo dice Mateo 3, versículo 13 al 17, el bautismo de Cristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora para que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, ¿a dónde? En el Jordán, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el bautismo de Cristo se hizo en el Jordán. Ahora, ¿qué tiene que ver el bautismo de Cristo con el plan de salvación y con el Jordán? La historia del Jordán representa a Cristo. Es Cristo obrando para salvar a su pueblo de las aguas. Las aguas hoy representan el pecado, la maldad, las muchedumbres. ¿Por qué Cristo se bautizó en el Jordán? ¿Qué representa el bautismo? Yo explicaba en una clase de que el bautismo de Cristo, que fue en el Jordán, tenemos que ubicarlo en el altar del holocausto o en el atrio del santuario. El altar y el lavacro que está en el atrio del santuario
representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque el bautismo eso representa, simbólicamente hablando, muertos al pecado, somos sepultados en el agua y salimos a novedad de vida. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Lean. O sea, cuando Cristo se estaba bautizando en el Jordán, estaba dando una profecía de que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. O sea, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento son historias tipológicas que prefiguran el plan de salvación. Aquí en este caso, el bautismo de Cristo que fue en el Jordán, que el bautismo de Cristo es la redención. Cristo a través de su muerte nos iba a redimir y eso es por gracia. Dios libertó a Israel y lo hizo pasar por el Jordán por gracia. Cristo muere, nos liberta del pecado por gracia. Ahora, noten cómo dice la lección. ¿De qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Ya lo expliqué. Pero dice la lección acá. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por la experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte, Mateo 2, 14 al 16. Pasa 40 días en el desierto, Mateo 4, 2. Similar a los 40 años del antiguo Israel, como transición de su vida privada y su ministerio profético. El bautismo en el Jordán, que acabamos de ver más adelante en Hebreos 3 y 4, reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada de Canaán como prefiguración del reposo de la gracia al que acceden los cristianos por medio de la fe. Y todo esto es por gracia. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permitió extraer hermosas enseñanzas espirituales para nosotros. Lo que he aprendido en esta lección en lo personal es que no nos olvidemos de las maravillas de Dios, que nos acordemos. Lo que he aprendido también es de que para poder ver las maravillas de Dios en nuestras vidas tenemos que santificarnos, tenemos que ser obedientes y tenemos que seguir las pisadas de Dios para poder ser igual a Él y poder llegar a la Canaán celestial. Si queremos llegar hasta la Canaán celestial y poder pasar el Mar Rojo y el río Jordán, que eso representa el pecado, tenemos que seguir a Cristo. La mejor forma para llegar al cielo es seguir a Cristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a nuestro Dios por estas promesas, hermanos y amigos. Así que para agradecer a nuestro Dios, vamos a orar viniendo de rodillas. Oremos. Gracias, Padre eterno, que estás en el cielo por tu amor y tu misericordia. Porque así como libertaste a Israel y le diste maravillas y prodigios, también lo haces con nosotros, Señor. Quizás no de la misma manera, pero quizás de otra, pero tu gracia y tu misericordia se manifiesta en cada uno de nosotros. La mayor expresión de gracia y amor que manifestaste para con los hombres se manifestó en la cruz del Calvario, en dar a tu Hijo para que seamos salvos por gracia y ser redimidos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta enseñanza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para despedirnos y para terminar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Para nosotros es muy importante, porque cuando hay suscripciones e interacción en los videos, la misma plataforma de YouTube recomienda estos videos a otra persona. Hermanos, muchas personas van a conocer la verdad presente a través de estos videos. Así que apoyen este ministerio con sus oraciones, orando por este siervo para que Dios lo sostenga para seguir predicando el evangelio y la verdad presente. Así que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con nosotros. Amén.